La señal, se ve la pizarra, ¿no? Sí, ingeniero, se ve. Bien, veamos que el voltaje P sub I lo estamos introduciendo en el pin positivo. Y el pin negativo es la tierra. Entonces, corresponde siempre hacer las ecuaciones. Primero, que este voltaje se induce y aparece acá. P sub I. Es una consideración que hicimos en el ejercicio anterior y que lo vamos a hacer siempre. En ambos pines, negativo y positivo, siempre hay la misma tensión. Si entra por el positivo, este induce hacia el negativo. Si entra por el negativo, este induce hacia el positivo. Entonces, suponiendo que acá tengo una corriente I sub 1, acá I sub 2, la otra, la ley de nudos, me dice que I sub 1 es igual a I sub 2, porque la corriente al amplificador es 0. Ingeniero, va a disculpar, lo muteé por error. Ingeniero, ¿puede activar su micrófono? Ya. Mil Ahora disculpas, sí. había un compañero que estaba su micrófono activado y de error lo muteé a usted igual. Ya no hay problema. Está bien, pero no. Bien. 1, el audio, y 2, si estuvieron escuchando. Sí, se escucha, ingeniero. Que la corriente que viene a este nudo se bifurca en la corriente I sub 2 y la corriente I sub A. La corriente I sub A es la corriente que entra al amplificador. Y decíamos que esa corriente es 0. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque su resistencia interna es infinita. Exactamente, eso que me escuchaba. Supongamos tenemos un circuito de esta naturaleza, la corriente viene por acá, I sub 1, y lógicamente se bifurca el I sub 2 y la corriente I sub 3. Al igual que el cauce de un río. Imagínense que el cauce del río que viene con una corriente, con un caudal, encuentra una playa libre y de bajada por acá. Entonces, y hacia acá encuentra un camino cerrado y de subida. Entonces la corriente va a tomar el camino más fácil. I sub 1 prácticamente es I sub 2. La corriente I sub 3 es 0. Más o menos es lo mismo. Entonces, dependiendo de esta resistencia, es que la corriente va a tener un divisor de corriente proporcional. Cuanto mayor sea la resistencia, menor la corriente. Corriente igual a B sobre R. Entonces, está directamente, inversamente proporcional a la resistencia, la corriente, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la resistencia, mayor paso de resistividad, menor conducción, menor corriente. Imagínense un cable grueso frente a un cable delgadito. Pequeño cable de corriente delgado ofrece nada de resistencia. Toda la corriente circula por allí. De ahí que muchos cablecitos se queman, están ardiendo porque la corriente es máxima.
De ahí que le dicen es que usted puso un cable muy delgado en su conducción, en su conexión. Entonces hay que poner un cable más grueso. El flujo de electrones en función del tiempo es corriente. Entonces, cuanto mayor caudal tenés, mayor flujo de corriente. Bien. Así que una de las características que siempre hemos estado mencionando es que la resistencia acá es infinita, es grande, por lo tanto la corriente I sub 1 prefiere tomar el camino I sub 2. Entonces, I sub 1 igual a I sub 2, porque hemos considerado que la corriente I sub A es 0. Hemos despreciado. Bueno, ahora, ¿qué es I sub 1? ¿Y qué es I sub 2? I sub 1, acá tengo B sub I. Es 0 voltios donde viene menos donde va sobre la resistencia R1. I sub 2 sería B sub I menos B sub 0 sobre R2. Tensión donde viene menos tensión donde va sobre la resistencia. Por lo tanto, acá puedo decir que menos B sub I sobre R1 igual a B sub I menos B sub 0 sobre R2. Entonces, fíjense, tenemos que hacer manipuleo algebraico. Entonces podemos decir menos B sub I sobre R1 igual a B sub I sobre R2 menos B sub 0 sobre R2. Está dividiendo, puedo componerlo así. Se trata de despejar y conocer qué es B sub 0. Entonces este B sub I pasa allá y tengo menos B sub I sobre R1 menos B sub I sobre R2 igual a menos B sub 0 sobre R2. Acá puedo multiplicar por menos 1 y tengo que B sub I sobre R1 más B sub I sobre R2. Puedo sacar factor común B sub I y que tengo 1 sobre R1 más R2 igual a B sub 0 sobre R2. R2 lo puedo traer acá a multiplicar y tengo B sub I R2 sobre R1 más R2 sobre R2 por B sub 0. B sub 0 finalmente es igual a 1 más R2 sobre R1 por B sub I. Esa sería la función de salida. Como usted quiera, en el tema de manipuleo, puede llegar aquí, ¿no? Pero una vez está bien claro la función de salida respecto a la entrada. Voy a borrar esto para tener espacio y hacer esta consideración. Fíjense que B sub 0 igual a la ganancia de tensión sobre por B sub I. Si la ganancia de tensión es 1, B sub 0 igual a B sub I, positivo. Por eso es amplificador no inversor. Entonces, la ganancia de tensión que había sido 1 más R2 sobre R1. Esta ganancia yo la puedo manejar a mi conveniencia, a mi entera conveniencia. 1 más R2 sobre R1. Así que, atentos. Laboratorio número 3, amplificador no inversor.
ganancia, perdón, voltaje de salida, P sub 0 igual a B sub I. P sub 0 igual a 2 veces P sub I. P sub 0 igual a 10 veces P sub I. Entonces son los tres incisos que les estoy pidiendo. ¿Ok? Que ustedes me demuestren, o que me muestren que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada es 2 voltios, entonces voltaje de entrada 2 voltios, en el inciso A, voltaje de salida igual a 2 voltios. Inciso B, voltaje de salida 4 voltios. Inciso C, voltaje de salida 20 voltios. Como acá hay una ganancia y es fácil calcularla, entonces es fácil tener ganancia de tensión. Por ejemplo, si la entrada sería 10 voltios, para la entrada 10 voltios, el inciso C diría voltaje de salida igual a 100 voltios. 10 por 10, entonces tendrían que mostrar 100 voltios. Están ganando 10. La ganancia es 10. Si el voltaje de entrada es 10, 10 por 10, 100 voltios. Y no vamos a estar midiendo 100 voltios, 200 voltios, etcétera, ¿no? Nuestras placas, nuestros conectores, todo eso resisten bajas tensiones, bajas corrientes del laboratorio. Entonces, por eso les he dicho, tengan cuidado en el voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada debe ser mucho menor a 1 para experimentar bien. Por ejemplo, en el inciso C, si el voltaje de entrada fuera 0,1 voltio, ustedes lo único que tendrían que mostrarme que el voltaje de salida es igual a 1 voltio. 0,1 por 10 igual 1 voltio. ¿Ok? Entonces están demostrando que sí están ajustando las tensiones como corresponde. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿puede volver a mostrar el pizarrón, por favor? Es que una parte no se mostró. Ya. Ahí se ve. Sí, un poquito más a la derecha, es para ver que los cálculos. Ah, ya, Ahí. perfecto. Sí, sí, está bien, gracias. Adelante. En la anterior clase les pregunté, les avisé que era el 741, me parece. A ver, vamos a ir a internet un ratito. Vamos a ir a... Un momentito, vamos a poner... Hay que ir a las tiendas y ver qué amplificador tenemos allá en las tiendas. Acá veo el... A ver, ahorita... 741, ¿ya? Tiene 8 patitas. Estoy colgando al grupo este circuito integrado. Está ya en el grupo el LM741.
necesito, anótense bien, que el amplificador operacional tenga alimentación simétrica. ¿Ok? Con alimentación simétrica. Quiere decir que hay un pin positivo para alimentación con más BCC y también hay un pin negativo con alimentación menos BCC. Por eso que las fuentes les he pedido que tengan más voltaje, menos voltaje. No en cantidad, sino en signo. ¿Ok? Entonces, la misma fuente, si cambian los bornes, se vuelve negativa. Entonces, el positivo conectan a tierra y el negativo al pin negativo del LM. ¿Ok? Bien. Necesito Sebastián, Jorge, Nefi. Por favor, coloquen su foto en su portada. Áñez en su perfil. Fernando Hurtado, creo. Raúl Javier, Javier Roca. En fin, pongan su foto en su perfil. Así nos conocemos. Alex Valenzuela. Bien. ¿Han tenido problema el día jueves en enviar sus proyectos del divisor de tensión? No creo, ¿no? Solo era video e informe, ¿no, ingeniero? Sí, así es. Solo era eso. Este jueves también lo hacen de la misma manera. Ya vamos a avisar si el otro jueves ya contamos con el laboratorio para hacerlo allí, ¿ya? Ok, muchachos, no es más. Ya tienen la práctica para el otro jueves, que me parece no va a haber el otro jueves. Entonces, esta práctica del amplificador no inversor, que amplifica y no invierte, la vamos a hacer del próximo jueves al próximo jueves. No se olviden, jueves es feriado. ¿Ya? Así que tienen bastante tiempo. Todas estas prácticas les va sirviendo, van acumulando, no solamente notas, sino también para el proyecto final. Tenemos que hacer multifases, o sea, un sistema cascodo de varias etapas. Estará un amplificador inversor, más adelante estará el timer, etcétera, otros circuitos y bueno. El proyecto debe considerar por lo menos tres etapas, ¿ya? Cuanto más etapas, mejor nota. Bueno, ya vamos a hablar más luego del proyecto. Todavía estamos empezando. Nuestra práctica número 3 ya está de las 8, ¿ya? Buenos días. Ingeniero, una consulta. Sí. Le quería decir, en el tema de los laboratorios presenciales, ¿tenemos que llevarlo nuestros componentes y hacerlo allá o ya tenemos que llevar el laboratorio hecho? Mejor si lo llevan ya hecho. Ok, así ustedes van, lo presentan ya funcionando y se retiran. Si no les funciona, pueden trabajar, todavía tenemos el horario ahí, ¿ya? Entonces, yo diría que si llevan los componentes a armar allá, posiblemente no les funcione por cualquier motivo y tienen perdido la práctica, ¿ya? Sí. Sí, sí. No, una vez que ya estemos presenciales, es mejor llevarlo y yo pondero así la nota, ¿ya? Ingeniero, una última consulta. Con respecto a Javier Roca, dijo que se acopla un grupo. Yo lo quiero acoplar a mi grupo, pero ya somos 5 integrantes. ¿Lo puedo acoplar? Sí, un Listo, caso gracias. especial, ¿ya?
¿Listo? Gracias, Fernando. Me pasas una foto y por favor vaya poniendo en su perfil su fotografía, que después va a prevalecer eso. Ya háganlo. Gracias. Ingeniero, hasta luego. Chao, Hola, chao. ingeniero.